que Retail Media lo que hace es acortar esa brecha, ya no solo en un entorno de e-commerce, sino en un entorno de tienda física también. Permite a las marcas acercarse cada vez más a un decisor que está en un momento de compra. El retailer tiene acceso a información de primera mano. A qué hora compró, dónde compró, por qué compró. Creo que también tenemos que tener la responsabilidad de salir un poco de lo que es tendencia. Estás escuchando Catapulta Comercial, el podcast sobre marketing, publicidad, medios y creadores, con entrevistas, reflexiones y datos para estar al día en lo que está pasando en la industria digital. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos a Catapulta Comercial, un podcast de marketing, publicidad, medios y creadores. Hoy estamos de gala porque estamos recibiendo desde Perú a Josué Cárdenas de Real Plaza. Muchas gracias, Josué, por aceptar la invitación y bienvenido al podcast. Por favor, me gustaría ya empezar directamente con las preguntas y platícanos un poquito qué es Real Plaza y cuál es tu rol como gerente de Mall Media, ¿no? ¿Cuál es la actividad que te ocupa cada día? Buenísimo. Bueno, primero gracias, Rodrigo, por la invitación. Para mí es un placer acompañarte en el podcast y extiendo mi saludo a todas las personas que nos ven. Bueno, Real Plaza es la cadena de centros comerciales más grande en Perú. Somos una cadena que tiene el privilegio, la responsabilidad de decir que estamos prácticamente de punta a punta en muchos de los departamentos del país y con una proyección de crecimiento también bastante relevante. Y yo lidero el equipo de Mall Media, que es un nombre bastante cercano al retail media, que es la gran tendencia a nivel global, que seguramente profundizaremos al hablar. Y básicamente es un equipo que está enfocado en facilitar a las marcas su presencia publicitaria dentro de nuestra gran cadena, en distintos formatos y distintas realidades que también hablaremos, eh, pero muy enfocado en ese equilibrio que tiene que tener una marca entre una presencia física y una presencia en medios digitales o en pantallas digitales, ¿no? Claro, y es muy importante resaltar el punto del Retail Media porque también Josué es el presidente del Comité de Retail Media dentro de IAB Perú. Entonces, me gustaría también tener tu visión sobre cómo ves la evolución del Retail Media en el mercado peruano, latinoamericano, en lo que tú has visto en esta función, ¿no? Buenísimo. A ver, sí, efectivamente también tengo la responsabilidad de liderar este comité, que es un comité nuevo, pero un comité muy dinámico, porque están los principales retailers del país. Estamos hablando de Ripley, de Cencosud, de Falabella, de supermercados peruanos, que es la cadena de supermercados más grande también a nivel de Perú, y con una presencia muy activa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que como es lógico, como capítulo peruano del IAB, como capítulo que tiene además muchos años, el IAB de Perú es uno de los IABs más antiguos de la región, eh, tomamos con mucho entusiasmo la llegada de este fenómeno a nivel global del retail media, ¿vale? Eh, pero lo quisimos hacer también desde una mirada, desde la experiencia que tenemos en Perú, porque Perú es un mercado muy particular. Claro, yo he escuchado esto decirlo a muchos. Los colombianos dicen, Colombia es un mercado muy particular, el mexicano dice, pero creo que al final lo que tenemos en común es que lo que tenemos que hacer es entender qué es lo que pasa a nivel global y procurar adaptarlo a las realidades propias de cada país. Y en este caso yo te hablaré de Perú. Entonces, ¿qué ha sucedido? Que las marcas han tomado con mucho entusiasmo este fenómeno, principalmente por las posibilidades que abre. Una de ellas, ya para entrar a terreno directamente, es la posibilidad de monetizar y de generar ingresos adicionales en una categoría que normalmente los márgenes suelen apretarse mucho. Para mantenerse competitivo en el mercado, para tener una oferta relevante, normalmente tiendes, no todos, porque algunos buscan una diferenciación, pero tiendes a ajustar mucho los márgenes. Entonces, todo lo que sean mecanismos, modalidades, formas de monetizar, de crear ingresos para la compañía adicionales, son muy bienvenidos. Y el retail media era uno de ellos. Eso es por un lado. Y por el otro lado, porque en un momento en el que la publicidad está tan penetrada dentro de la categoría de social media, en el que
hay una saturación de mensajes y cada vez cuesta más a las marcas ser relevante en un entorno donde compites, y no quiero sonar mal, pero no solo compites con tu competidor directo por tamaño, sino terminas compitiendo incluso con el long tail de marcas, que el único territorio probablemente donde pueda hacer algo de competencia pueda ser el social media o en el e-commerce. Porque sostener una tienda, tener una presencia a nivel nacional, mantener equipos operativos a nivel nacional, claramente son pocos los jugadores que pueden entrar a jugar ese partido. Entonces, creo que las marcas entendieron que estar solamente en el territorio social media también tiene sus complicaciones y ver al retail media como una forma de estar cada vez más cerca de un consumidor en un modo de compra también ha hecho que estas dos variables, y recapitulo, por un lado las empresas que ven una forma de ingresos adicionales y por otro lado la forma de llegar de una forma más precisa a ciertas audiencias ha hecho que esto tome un dinamismo en el mercado. La realidad también es que es muy pronto para ver todo lo que todavía va a ocurrir en términos de retail media. Si bien la aceleración es importante, creo que también tenemos que tener la responsabilidad de salir un poco de lo que es tendencia, porque los que venimos en medios muchos años, yo tengo algunos, eh, todos los años hay una tendencia nueva. ¿Vale? Entonces hay un año en el que el mobile era la tendencia, video era la tendencia, audio, que siempre fue una gran promesa, pero nunca terminó, pero siempre se veía como en el top 2 top 3 de cosas que iban a explotar. Entonces creo que hay que ser cautelosos, creo que hay muchas buenas factores, muchos indicadores que nos dicen que retail media va a crecer mucho, pero todavía hay que ver cómo va evolucionando y adoptándose poco a poco el mercado. Claro, y algo que me encanta de tu perfil, y justo en el episodio anterior teníamos a alguien que vino del out of home, ¿no? Tú ya pasaste por el out of home, pasaste por el digital media, ¿no? Con tips y Entravisión, ahora en el retail media. Me encanta tu visión porque me gustaría saber qué tienen en común estos canales o qué hacen único al retail media. Claro, y te sumo algo adicional, que creo que no por mí, sino porque en realidad creo que complementa un poco esa visión que le podemos aportar al sector. Primero que nada, yo no vengo del mundo de la publicidad. Yo tengo una trayectoria de muchos años del lado comercial, con lo cual lo mío siempre es business, ¿no? ¿Dónde creo plata? ¿Dónde hay oportunidad de negocio? Y mi primer trabajo en medios fue en una radio, en la principal cadena de radios en Perú, CRP. Exacto. Y es una cadena de radio sumamente importante, con un alcance muy amplio, con distintos formatos de radio. Y yo entraba a vender digital ahí hace más de 15 años, y donde nuestra gran discusión era el banner que se colocaba en la home. Entonces, y el digital empezaba a crecer, y luego pasé a televisión, vi cable. Entonces, tuve la suerte, tuve la oportunidad, la fortuna de haber pisado varios medios y de entender desde cada medio la fortaleza, la debilidad, porque hay medios que tienen debilidades muy agudas o que se han agudizado con el factor tecnológico. Eh, y por otro lado, he tenido ese contacto con las marcas desde esa necesidad también de utilizar el medio para algún rol específico. Entonces, eh, ¿qué es lo que veo yo? ¿Cuál es esta perspectiva que le doy al retail media? Primero, que es el medio que acorta la brecha entre esa gran promesa del digital o de la publicidad en general. Voy a separar un ratito el digital, pero la publicidad en general te hace esa gran promesa de, oye, si tú estás en el lugar correcto, en el momento correcto, con el mensaje correcto, es como el boleto de la lotería, hermano. O sea, si tienes esas tres, pues vas a tener grandes chances de poder alcanzar tus objetivos. Pero esto que se dice fácil es muy complejo, sobre todo cuando tienes multiplicidad de medios, porque medirlos, atribuirlos. Entonces, de repente una persona escuchó el spot en radio, se hace una idea de la marca, lo ve en redes sociales, le da deseo de comprarlo, y luego termina yendo a un mall y en el mall lo ve, lo siente, lo toca, dice esto es mío y se va para la casa. Entonces la gran discusión es cómo hacemos, cómo desarrollamos, cómo desciframos esta contribución, qué medio contribuyó más, etcétera.
Y ahí viene esa gran conversación de cuál es el rol del medio. Entonces, un medio tiene un rol de construir una marca, de acercarte, de hacerse presente, y así vas construyendo. Entonces, pero el gran problema durante muchos años fue, oye, el gap que hay entre el último mensaje que yo recibo y la conversión. Y ahí Google, Meta y varios, pues hicieron lo suyo, jugaron su propio partido y durante muchos años nos hicieron creer que el last click era todo. O sea, que el último click era el que realmente te convertía, el último banner que te mostraron era el que te convertía todo. Y si bien era el último puente, era injusto atribuir todo a eso en ese momento. Entonces, creo que Retail Media lo que hace es acortar esa brecha, ya no solo en un entorno de e-commerce, sino en un entorno de tienda física también. Y les permiten las marcas acercarse cada vez más a un decisor que está en un momento de compra, porque esto es lo relevante. Cuando yo escucho radio, digital o en un dispositivo tradicional, cuando estoy navegando en Internet, entreteniéndome sin un rol específico y haciendo scroll infinito, no necesariamente estoy en modo compra. Puedo descubrirlo, eso está claro. O sea, puedo descubrir y decir, oye, salió este celular, ¿no? Y realmente creo que está bueno cambiar el mío. No dudo de que pueda haber una etapa de descubrimiento, de interés, de profundizar en el conocimiento del producto, pero quien tiene la promesa de decirte, oye, yo estoy en un espacio donde la gente viene a comprar, porque tú a un mall, a una tienda, a un e-commerce, a una plataforma de e-commerce, no entras a pasear, no entras solamente a pasar el tiempo, entras porque algo quieres hacer eh, o ya tienes un carrito de compras por completar, etcétera. Entonces, creo que la visión que te vengo a compartir con toda tu audiencia es que Retail Media justamente te hace achicar esa gran distancia que hay entre lugar correcto, momento correcto, mensaje correcto. Bueno, estos tres atributos además en un entorno donde la gente está dispuesta a comprar. Entonces, ayuda mucho ahí. Claro, y mencionabas de tu experiencia en medios, ¿no? Y cómo, a ver, entiendo que estabas en esta empresa de radio CRP, pero en Fox, en Red Más también. ¿Qué aprendiste sobre la venta de inventario publicitario que ahora aplicas al retail media? ¿No? Mucha gente que nos escucha también se dedica a vender publicidad, ¿no? Sí. Entonces, vaya, es una migración muy interesante. ¿Aplican los mismos conceptos o son conceptos diferentes? ¿Hay algo que se puede usar de esa historia que tú ya recorriste o es un mundo totalmente nuevo? Mira, es un mundo que tiene muchos matices. Hay cosas que se comparten, pero creo que en los matices está la posibilidad de encontrar diferenciación, ¿no? Entonces, pero quizá el más diferente de todos es Retail Media, porque estando en radio, de algún modo, tu lenguaje incluso es de alcance y frecuencia. O sea, voy a alcanzar una cantidad de personas, vamos a discutir la frecuencia, hay unos rangos horarios, hay una creatividad, ¿no? Hay unos segmentos atribuidos a una radio, que es más juvenil, otra menos juvenil, una radio de noticias. Eh, en video vuelves a hablar más o menos de lo mismo, incluyes otras variables, ¿no? Hablas del viewability como un indicador importante, la visibilidad, la atención, la retención del video. Se va sofisticando la cosa. Pero cuando llegas a retail media, encuentras un lenguaje completamente diferente ya dentro de las propias compañías. Y esto es algo que lo hablamos mucho en el comité de retail media del IAF, porque finalmente todos los anteriores son medios de comunicación que su primera línea de ingresos es publicidad y por la publicidad se mueve, ¿no? Entonces, en cambio, el retail media, los retailers, su primera línea de ingresos no es la publicidad, son las ventas o, las ventas que se realizan en las tiendas. Entonces, esto cambia mucho la ecuación. Porque a la interna, cuando buscas alineamientos en pos de sacar una estrategia de retail media, te vas a encontrar personas que no están familiarizadas con la industria, que no necesariamente todos conocen el ecosistema de agencias, que hay procesos de intermediación de marcas a través de agencias, o que la venta del año pasado de octubre no se va a repetir este octubre porque coincidentemente en octubre del año pasado hubo un lanzamiento importante de una marca
hubo una Copa América, hubo un Mundial y no se va a repetir. En cambio, en el retail a veces sucede que hay fenómenos más o menos parecidos. O sea, Día de la Madre hay todos los años, Navidad hay todos los años, las festividades patrias de cada país hay todos los años. Y eso te marca cierta estacionalidad. Día del Niño, Día del Shopping, te marca cierta estacionalidad. Pero en publicidad no. Entonces, en publicidad, un febrero espectacular del año pasado no me garantiza un febrero espectacular este año, porque pudieron haberse coincidido lanzamientos de producto. Entonces, empiezas a tener una diferenciación en el lenguaje que se habla. Mientras que en el retail, por ejemplo, se habla mucho de la capacidad en términos de infraestructura, que es el famoso GLA, que es, oye, cuánto de tamaño de tiendas tengo, cuánto tengo de espacio arrendable, cuánto le puedo sacar mayor provecho, cómo están mis indicadores sobre metros cuadrados, cuántos de mis marcas están vendiendo, cuál es el performance. Y es sumamente interesante, además, analizarlo. Son variables que en la publicidad no se habla. O sea, yo no hablo de rentabilidad por metro cuadrado, hablo de otras variables que suelen ser un poquito más soft, si quieres, antes de la parte de cultura, de performance, pero es construcción de marca, ¿no? O sea, el brand awareness, la construcción de ciertos atributos de percepción o de consideración. Entonces, suelen ser muchas veces para los marketeros un desafío tener que conversar con alguien puramente comercial o puramente operaciones. Y este fenómeno de las tres conversaciones entre un marketero, un comercial y una operaciones se está dando en el retail media. Te voy a poner un ejemplo. Lo que territorialmente era un espacio 100% de pertenencia, por ejemplo, para un gerente de tienda, y que él negociaba, o un key account negociaba con una gran compañía de consumo masivo, y está negociando la renovación de un stock importante en la cadena, y que además coincide con un lanzamiento de producto, y están discutiendo sobre cabeceras de góndola y cuál va a ser la retribución por esa cabecera de góndola o por incluirlos en la comunicación de la tienda, lo que fuera. Solía ser un territorio o del key account, que es 100% equipo comercial, o de incluso a veces un gerente de tienda, territorialmente hablando, y hoy es un espacio que las marcas dicen, oye, pero es un territorio de comunicación de marca. Si bien voy a vender, yo necesito ponerle look and feel y la conversación desde alguien que es experto en comunicar marca, porque además estoy haciendo un lanzamiento que tiene muchos medios alrededor. Entonces, empieza a haber una superposición de roles y, y, y se dan conversaciones que no se habían dado antes en la compañía, sobre todo en las compañías de retail. Entonces, esto es un fenómeno sumamente importante. Y creo que, bueno, me extendí un poco en la respuesta, pero lo que quería dejar en claro es que mientras que en un medio de comunicación, su primera línea de ingresos sigue siendo la publicidad, y está perfecto, en el retail no es así, pero es algo que está creciendo y es algo que tiene un aporte significativo a nivel no solo estratégico, sino de márgenes dentro de la compañía, pero no eres el más grande, entonces tienes que tener conversaciones complejas con varias personas que no necesariamente vienen de esta industria. Entonces, por eso digo que hay que ver cómo va a ir evolucionando, porque va a depender también de los alineamientos que puedan tener dentro de las compañías. Claro, y creo que has tocado varios temas interesantes en los que me gustaría dar doble clic. Y mencionabas hace un minuto el tema de que antes teníamos la percepción de que el last click, ¿no? Era el responsable de la atribución, ¿no? Sí. Sin embargo, también, o sea, retail media entra mucho en ese last click, ¿no? En donde por impulso a lo mejor probablemente estás comprando algo y mucha gente también piensa que retail media es solamente performance, ¿no? Y solamente es el last click, aunque tú podrías estar haciendo retail media, branding en retail media, Sí, ¿no? absolutamente. Que es algo que no necesariamente la gente asocia. ¿Cuál es la posición de retail media en esta composición que mencionabas? Es muy interesante porque creo que uno de los factores críticos es el tipo de comportamiento que suele tener un consumidor en digital. No necesariamente hace un trasvase y es exactamente el mismo en el medio físico. Y en Latinoamérica, la venta física es aún muy relevante. O sea,
digámoslo así, es muy grande todavía. Si bien los factores de crecimiento y la adopción del e-commerce ha crecido y va a seguir creciendo, estamos lejos todavía de compararnos con los mercados en los cuales el e-commerce tiene muchos años ya de desarrollo. Y quizá uno de los factores, que no se suele hablar mucho, ¿no? Pero uno de los factores que inciden mucho en esta dualidad entre, o esta omnicanalidad, si quieres, entre el mundo físico y el mundo digital, eh, pasa por los enormes problemas logísticos que tenemos en la región, porque no vivimos pues en cuadrantes de lleva esto, distribúyelo en la 34 contra 9. Son muy pocas las ciudades. Claro. No, Perú, o sea, olvídate, Lima tiene una complejidad en términos de calles, de nombres, de accesos. Los temas de seguridad empiezan a tomar relevancia, entonces no necesariamente quieres dejar tampoco tu tarjeta, entonces hay un factor logístico, hay un factor de seguridad, y hay otro factor que es que nosotros somos de la costumbre de necesito tocarlo, necesito verlo. No es lo mismo comprar leche y pan y huevos, que probablemente lo haga por conveniencia más rápido por el e-commerce, que necesito comprar una camisa, necesito comprar un zapato, necesito comprar un artefacto y quiero verlo y quiero ver si entra, porque por ahí las dimensiones, en fin, hay complejidades. A lo que voy es que hay un tema de complejidad ahí. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer responsablemente es siempre entender qué es lo que está buscando el consumidor. Entonces, cuando tú empiezas a analizar a este consumidor en el mundo físico, presencial, en tiendas, muchos en estudios de mercado que nosotros hemos hecho, te responden y te dicen, mira, yo me termino de enterar muchas cosas cuando llego a la tienda. Y ahí hay una cosa que a mí siempre me alucina, ¿no? Porque yo digo, oye, aguanta, pero se supone que ha habido, o sea, no es un usuario que no haya sido impactado por una marca, o que si tú profundizas en ese estudio, tiene recordación, tiene elementos de consideración, atributos a una marca, pero por ahí la oferta específica se la terminó de enterar en el mall. Y cuando contrastas, dices, oye, pero es que esta pauta sí está en digital, o sea, la gente sí lo está viendo, ¿qué está pasando? Yo creo, y voy a hacer un pequeño paréntesis ahí, que todavía nos hace falta profundizar en estudios muy rigurosos que entiendan realmente cuál es esa contribución real que sucede en medios absolutamente saturados como los medios de social media. Valga la redundancia, porque estás impactado con tantos estímulos, estás compitiendo contra contenido que es evidentemente muchísimo mejor que el de una marca normalmente puede hacer. Hay marcas que lo hacen genial, nunca hay que generalizar, pero normalmente compites contra contenido de usuarios a nivel global que te capturan la atención, que te llevan la cabeza a un lado. Y entre medio hay una marca que está tratando de buscar notoriedad y se hace muy complejo y nosotros estamos empezando a ver cómo muchos usuarios, y esto no quiero que suene primitivo, pero mucha gente suele venir o con el teléfono o incluso a veces con cosas impresas a ciertos malls y decir, oye, esta oferta que vi en internet, ¿la tienen ustedes? Porque quiero contrastarla, quiero verlo, quiero tocarlo. Creo que es un factor que hay que tomar en cuenta. Entonces, efectivamente, retail media no solo es performance, creo que sería mal utilizar retail media solo como performance. Esto es casi como que te compres un Mustang para ir a la panadería de tu casa, a la panadería 3 cuadras, ¿no? Es una potente que tienes que utilizarla y tienes que sacarle el mayor de los provechos en las distintas dimensiones. Y una muy importante que no se está haciendo todavía con mucha fuerza es la parte de brand awareness y consideración, ¿ok? Porque también hay un tema operativo, porque no en todas las malls, por ejemplo, Samsung tiene la tienda en el mismo piso. Algunos tendrán en el piso 2, en el piso 3, en el piso 7. En la zona A, en la zona B. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando un usuario llega a un mall, debería tener la posibilidad de que la marca, cuando le va a hablar, le diga, oye, tengo una oferta, estoy haciendo un lanzamiento y estoy además en el piso 3, con lo cual te doy un factor de ubicación. Todavía no pasa porque es complejo hacerlo, no es tan sencillo, hay herramientas, pero estamos camino a eso.
creo que el factor determinante para mí es que muchos usuarios declaran en estudios específicos, oye, yo me termino de enterar de las cosas cuando llego o piso una tienda, de un producto, de un lanzamiento, una categoría. Creo que hay mucha tela todavía que cortar ahí. Claro, y es muy interesante. Y también en el foro en el que nos conocimos, se hablaba que en Perú muchos retailers todavía son de brick and mortar, ¿no? O sea, estar local físicamente, pero lo he visto a lo largo de Latinoamérica, no es específicamente en Perú. Exacto. Hay muchas tiendas que nacieron en físico y que ahora están en digital. ¿Y qué está pasando con la integración de la información dentro de un retailer? Debe ser muy complejo poder integrar esa información para darle a una marca una solución integral hoy en día, una solución omnicanal, ¿no? ¿Qué te has Claro. enfrentado tú en este rubro? La complejidad, que es algo que vemos mucho en el comité también, se da justamente porque nacieron en épocas diferentes. Claro. Entonces, todos los repositorios de información que tú tienes del mundo físico, por ahí están en data lakes específicos, no están necesariamente disponibilizados, no están interconectados, pero está la data. Por otro lado, nace digital o nace omnicanalidad con una plataforma específica, con un proveedor específico, con unas especificaciones que tampoco está disponibilizada para el otro lado, que tiene sus propios repositorios, que tiene su propio servidor y que luego hay que hacer desarrollos, muchas veces in-house, otras veces buscas en el mundo y dices, a ver, ¿quién hace integraciones de este tipo de cosas? Y te encuentras, evidentemente, compañías enormes, pero te sale una fortuna y dices, oye, pero yo voy a empezar a vender data en un mercado que tampoco compra tanta data, o solamente es una capa de segmentación. Hay un equilibrio entre lo que tengo que invertir versus lo que va a retornar. Entonces empieza a ser muy compleja la conversación, claramente, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los factores es ese, que nacieron en momentos diferentes y cuando se empezó a construir toda la parte de data de muchas compañías, no tenían visualizado necesariamente lo que se venía. Hago otro paréntesis. Mucha gente en el retail, cuando tú le hablas de vamos a monetizar data o vamos a comercializar data, no lo termina de entender desde el punto de vista publicitario, que es yo voy a disponibilizar unas audiencias que van a comprarse a través de una plataforma, pero no estoy cediendo la data, mi data, sino estoy construyendo probablemente audiencias específicas, pero además por un tema legal no lo puedes hacer, pero hay complejidades en la conversación. Entonces, de pronto, hablar de data en publicidad es algo que lleva muchos años. O sea, llevamos muchos años hablando de los DMPs, de cómo puedo segmentar, de cómo colocar capas de data a una campaña específica. Llevamos años conversando eso y aprendiendo, hecho sea de paso. En retail no. En retail es algo más o menos novedoso. Entonces, todavía existen cuestionamientos de cómo se harían. Eh, Entonces, ¿qué es lo que vemos en general en los mercados? Que va a ser un reto muy importante para las compañías. eh, Hacerlo bien, hacerlo de verdad. Porque también hay que ser honestos con esto, Rodrigo. Hay muchos que venden mucho humo en el mercado, ¿no? Hay mucha gente que vende una promesa muchas veces irrealizable. Y lamentablemente el mercado tiene que saber separar como se dice coloquialmente, la paja del trigo. Porque no todo el que viene y te vende la audiencia first party, tal, no sé qué. Muchas veces yo he tenido la posibilidad de estar en contacto con proveedores que detrás de esa declaración de audiencia no había inventario. Y luego, esto evidentemente es una falta de ética terrible, pero muchas veces es, bueno, ya ábranlo, quítenle todos los segmentos, pero le reportamos al cliente como que hubieron segmentos. Y eso no solamente pasa con proveedores pequeños, sino incluso ya lo hemos visto a nivel de temas de auditoría global, han pasado incluso con los grandes players del mercado, es decir, que han tenido que tocar cosas porque la promesa no estaba bastante lejos de la realidad. Entonces, redondeando la idea es, o te pones a desarrollar algo in-house, una solución ad hoc, o buscas jugadores en el mercado. Los jugadores en el mercado normalmente suelen ser caros. Creo que todavía hay una oportunidad importante también ahí para achicar un poco las brechas. Eh, pero tendremos que ir construyendo este tema poco a poco. Y lo que yo siempre hago un llamado al mercado es mucho cuidado con
qué compras y a quién le compras. No te creas demasiado todo lo que te están diciendo, porque puede ser que te encuentres en terrenos que no son muy verdaderos, ¿no? Ahí siempre va a ser mucho mejor que te fíes con un proveedor de trayectoria o que tiene una agencia que tiene la responsabilidad de hacer sus controles, sus auditorías, etcétera. Claro, y ahí mencionaste también un tema importante que es el lenguaje, no necesariamente eh, la gente de retail habla medios, mencionabas, ¿no? Sí, Eh, Incluso las grandes empresas de retail han creado sus retail media networks, ¿no? sí, Tenemos ahí Walmart Connect, Amazon Ads, Amazon Advertising, Retail, Mercado Libre Ads, etcétera. ¿Por qué? Porque se está integrando una nueva área de negocio en el sentido de negocio de medios, ¿no? sí. Hoy, ¿en qué situación ves tú al mercado? Ya se está abriendo esa posibilidad de decir, necesito a gente de medios brincando hacia el tema de retail, o es la Sí. gente de retail que está aprendiendo sobre medios, o es un mix, o estamos todavía en pañales, ¿no? Como dicen, Sí. muy atrás todavía. ¿Cuál es tu opinión? A ver, yo creo que yo veo distintos escenarios en distintas compañías. No todas son exactamente lo mismo, pero suele estar sucediendo, quizá con un poquito más de frecuencia, que estén jalándose gente de medios, porque es una industria muy particular. No parece una industria sencilla, es una industria muy compleja. Y con muchos actores, además. Muchos actores, muchos jugadores. Entonces, alguien piensa que es tocar en la puerta una marca y que fluya la inversión. No. Hay agencias de medios, hay trading desks, hay toda la parte programática. Hay gente que solamente ve un área específica de compra de publicidad. Hay agencias creativas. No sé, hay un ecosistema que no es sencillo. Y cuando metes a retail media, todavía es más complejo, porque ahí entran agencias BTL, productoras, gente que tiene que hacer experiencias de piso. Entonces, todavía es más complejo la conversación. Entonces, creo que en general se suele jalar gente de publicidad al medio de retail. Yo he visto todavía pocos escenarios en los cuales se está queriendo volcar a alguien específicamente a retail a publicidad. Desde mi humilde opinión, creo que podría ser más lento el proceso, porque te tocaría entender toda la parte de tu industria. Y finalmente, vamos detrás del dinero. ¿Dónde está el dinero? El dinero está en las agencias de publicidad, en los grandes anunciantes, que hay que darles un servicio y capturar esas inversiones. Entonces, ahí es donde hay que trabajar y hay que trabajar con alguien que entienda bien este modelo, este sistema, este ecosistema. Entonces, ahora, otra cosa que sí me hace recordar mucho es que esto es un tanto cíclico, ¿vale? Porque y yo recuerdo cuando yo comencé en digital y nuestra gran preocupación era colocar un banner y que el click tag esté bien puesto. Eran otros problemas, no había servers, o sea, no. Recuerdo mucho que los grandes medios, y en ese medio, por ejemplo, en Perú, la prensa era uno de los medios que mayor capturaba inversión publicitaria. La radio y la televisión eran los reyes. O sea, estos tres medios se, se repartían la torta publicitaria porque era su momento, porque sí, venían bien las cosas. Y los que veníamos de digital, yo recuerdo estudios de inversión en los que no pesábamos ni siquiera el 1% del share de inversión publicitaria en Perú. Ni el 1%. Hoy digital está pesando más de 40 en Perú. Y ha pasado mucho tiempo, muchos años, mucha experiencia, ha pasado muchas cosas y ha tocado a los medios tradicionales ir adaptándose al medio digital, ir conociéndolo en particular, ir entendiendo las necesidades, las demandas, y no ha sido un proceso tan sencillo. Tengo esa sensación porque me suelo encontrar muchas veces con estas conversaciones, cuando me decían, no, la radio es lo primero, no, digital no, eso viene después, una moda, no, la radio es la radio. Y se escuchaba mucho eso. Hay momentos en los que te sientas con algunos retailers y te dicen, no, tienda física. O sea, esto es lo que, o sea, va a tener una contribución en mi canal, va a tener un rol, pero hay
todavía hay mucho que desarrollar ahí. Siento que a veces entro como un déjà vu de escuchar conversaciones que ya tuve antes. Entonces, ¿cuál es el mensaje para mí? Primero, aprender de lo que ya sucedió con los medios tradicionales en su momento, que por no pegarle el ojo correctamente, y creo que son muy raros los casos en el mundo en el que la entendieron la ecuación, eh, le pongan mucho cuidado a lo que viene en términos de digital y en términos de retail media, en este caso. Que te sepas adaptar, porque claro, ahora es muy fácil decir hagamos un podcast, de hecho lo estamos haciendo ahora. Eh, pero hace 15 años, cuando algunos de nosotros hablábamos en la radio, decíamos, oye, deberíamos desarrollar formatos de audio on demand. O sea, era casi una blasfemia. Era, ¿sabes qué? Salte de acá porque, amigo mío, esto es la radio, esto on demand, hagan un pito acá, on demand, porque acá lo que importa es la conexión en tiempo real, la radio, el encendido. Claramente eso evolucionó. La gente buscaba un on demand poco a poco. La televisión es exactamente igual. Es decir, las grandes producciones que daban a las 8 de la noche eh, han cambiado. Hoy la gente, eso, el prime time lo decide cada uno. Y mi prime time es a las 6 de la mañana cuando estoy en el gimnasio y donde quiero ver mi contenido de mayor valor. Y para otros será el fin de semana donde va a ser una maratón de cosas y va cambiando. Entonces, todavía no sé, y ahí sí no me atrevo a dar ningún pronóstico, los cambios y las evoluciones que va a tener el retail media, porque mucho depende. La adopción no, porque la adopción se está dando. Yo creo que mucho depende. Desde el lado de la infraestructura, de información, de saber utilizar esa información, de ser cada vez más preciso en la oferta comercial para las marcas y que la publicidad encuentre sentido y sea accionable. Hoy es medible, pero puede ser todavía mucho más medible. Mucho va a depender de esa infraestructura, mucho va a depender de la orientación que le quieran dar las compañías, del alineamiento de equipos, el famoso alineamiento de planetas, ¿no? Porque hay planetas que en su momento son muy grandes y quieren opacar a los más pequeños, hablando metafóricamente, hablando de lo que sucede en muchas compañías. Hoy por hoy, muchos gerentes de tienda tienen que entender que su rol ha cambiado. Ya no soy más, probablemente en algunos casos, el que manda y el que corta el pastel. Mi conversación era también con alguien que era otro key account de consumo masivo, que su rollo era, necesito colocar producto, el mío era, necesito comprarte al mejor precio posible para poder o tener mayor margen o ser muy agresivo en el mercado. Y al medio pensamos entrar los de retail media a decir, yo tengo también un rol que es la parte de comunicación y esta plata yo te la puedo extender a nivel nacional con un alcance importante y te puedo dar métricas y lo puedo medir y lo puedo atribuir. Entonces, esto está hermoso porque esto va a tener toda una evolución cada vez mayor. Claro, y ese acomodo de piezas que aún no está definido, pues trae oportunidades sobre la mesa, ¿no? En el hecho de decir, pues bueno, si logro armar bien un ecosistema pronto, sí, seguramente podré tener buenos resultados. Y tú trabajaste en Teads, ¿no? Que fue pionero Sí, de Native Advertising en su momento. sí. ¿Crees tú que el retail media está siguiendo un camino similar de evangelización para los anunciantes? Hay cosas que son semejantes. Yo creo que bueno, Teats, by the way, fue una gran experiencia a nivel profesional y personal. No solo porque, como tú bien dices, fue una de las compañías pioneras en el desarrollo de tecnología de lo que se conocía en su momento como Outstream. Para los Ajá. que no están muy familiarizados, era tú competías contra YouTube y video estaba creciendo un montón y de pronto los medios de comunicación impresos, un medio de comunicación, pues el Excelsior, La Tercera, El Comercio, El Mundo, lo que fuera, tenían contenido principalmente de texto o de banners y la única forma de entrar en su momento a competir por video era creando video. Yo creo video, te doy una noticia en formato de video y ahí puedo insertar publicidad. Pero hacer video era carísimo, es carísimo todavía, sigue siendo, bueno, cada vez menos, pero en ese momento era carísimo mantener un equipo, lo que fuera. Y cuando viene TITS, viene con una innovación sumamente importante a nivel tecnológico y te dice, no necesitas hacer video, hermano. Yo te puedo traer presupuestos de video, lo único que necesito es colocar un tag dentro de tu
para decirlo en sencillo, ¿no? Dentro de tu espacio editorial de contenido y vamos a desplegar el contenido y al medio, de forma nativa, va a salir un video. Y esto fue una locura en su momento. Crecimos mucho a nivel global. Yo tuve la suerte de abrir el mercado de Perú. Fue un desafío realmente relevante porque hablábamos de cosas que no se hablaban en Perú en ese momento. Fuimos de las primeras marcas a nivel global de hablar de viewability, de ratios de atención, de integrarnos con Integral Ad Science, con Modes, que ahora es Oracle, si mal no me acuerdo, eh, y empezar a entender, a entrar en una serie de prácticas del mercado que no existían. Y creo que ahí está como lo similar. Es decir, que tú entras con retail media en un contexto de mercado que es novedad, que todo el mundo te quiere escuchar, porque si te pones a pensar, hoy por hoy, un ejecutivo de un medio muy tradicional toca la puerta a un anunciante y le dice, o sea, ¿qué quieres decirme? Porque ya me sé de memoria el medio, lo compro hace 15 años. ¿Qué de nuevo traes? Pero en retail media tenemos mucho que contar, con lo cual todavía estamos en esta etapa sexy del mercado, pero todo tiene una evolución. En eso se parece mucho. En lo que creo que debemos también tener aprendizajes es en entender que muchas veces la tecnología suele ir mucho más rápido que la oferta comercial, que las decisiones comerciales, que tu capacidad de penetración en un mercado, que tu relacionamiento comercial, y te suele pasar que de pronto pues deja de ser tan relevante tener un ejecutivos presenciales porque yo cerré un acuerdo global con WPP para Coca-Cola y me hacen una compra programática a nivel global. Con lo cual, ¿cuál es el rol que tienes? Yo hice el puente tecnológico y cuál es el rol que puedan tener los ejecutivos comerciales, por ejemplo. Y el rol suele ser, antes y ahora, generar demanda, porque yo lo que tengo que ir es a ver a las marcas y explicarles por qué deberían usar ese medio y luego hacer que los acuerdos funcionen y que empiecen a traccionar publicidad y compras desde el lado programático. Pero hay muchas cosas que se asemejan. Yo creo que también hay grandes aprendizajes que hay que hacer, sobre todo esta parte de tener cuidado de que la tecnología puede ir mucho más rápido y de pronto nos puede sacar literalmente mucha gente de la ecuación en cuestión de semanas. Sí, fue una gran experiencia. Fue además la oportunidad de conocer a grandes profesionales en el mercado que hoy están colocados en las principales compañías a nivel de la TAM y que fue realmente un privilegio estar trabajando en medio de ellos. Así que gracias por recordarme esa etapa. No, claro, con gusto. Yo también recuerdo todo lo que hacían, ¿no? Yo desde afuera, desde Comscore, pero siempre hay cosas interesantes lo que tenía Pitts para mostrar, ¿no? Y Sí, sobre todo, como dices tú, creo que fue un gran grupo de profesionales, ¿no? Que sin duda estaban en el top del el conocimiento sobre tecnología y publicidad, que no es sencillo, sí. ¿no? No, no es sencillo. Yo tenía conversaciones quizá el espacio, el momento y la compañía en la cual llegué a tener conversaciones mucho más profundas en el entendimiento del ecosistema digital fue Teams. O sea, con profesionales a nivel global que entendían la matriz, por decirlo de algún modo. O sea, que conocían de dónde venía, cuáles eran los problemas, dónde había que picarla. Eh, y luego nosotros que teníamos que traducir de algún modo eso para ejecutarlo a nivel comercial, porque acuérdate que yo vengo de un palo comercial y finalmente yo tengo que traducir esto en ventas. No estoy en Claro. el back office, o sea, yo no estoy viendo la plataforma necesariamente. Lo vi en su momento por necesidad, pero no necesariamente estoy en el back office, estoy en el front. O sea, yo tenía que hablar con mis clientes y traducir este lenguaje binario 0-1 y traducirlo en oportunidad de marca, qué palancas tengo que tocar para mejorar mis indicadores de consideración, cómo saber distinguir los distintos formatos de video. Habían cosas tan sencillas, pero tan profundas de conversación de, oye, este BTR que marca, no sé, 70% es bueno o es malo, no es buenísimo. Ok, pero el player se autorreproduce, hermano. Ah, o sea, puede ser que alguien ni siquiera haya tenido intención de ver ese video, se autorreprodujo y tú estás celebrando y descorchando un champán porque tienes un BTR gigante. Entonces, esto es lo desafiante de la industria, sobre todo de la industria publicitaria, que vienen tendencias
y de que de pronto, por ignorancia todos, yo me incluyo, porque yo me considero un gran aprendiz en esta industria siempre y hay que mantenerse actualizado, de pronto celebras indicadores que luego te entiendes que, oye, nunca debí celebrar esto. Me hace recordar la época en la que, por ejemplo, cuando Facebook empieza a crecer orgánicamente como una solución publicitaria, ya no solamente para amigos, donde encontrabas a tus colegas del colegio. La gente escuchaba un champán por llegar al millón de fans. Y esto me hace acordar de un meme muy simpático Claro. de la película Buscando a Nemo, cuando los peces terminan de escapar de la pecera y llegan al mar y están en medio de unas bolsas, dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque ya escapamos, pero ¿y ahora qué? ¿No? Es muy chistoso ese meme, pero me hace acordar cuando, bueno, un millón de fans, ¿no? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta ¿Qué gente? hacemos con esto? Claro. ¿Qué hacemos con Bueno, me gasté un Tengo infierno de millones de plata. views y ahora. Claro, me gasté un infierno de plata por hacer eso, o sea, creatividad, no sé qué, acciones, tal, y de pronto, entonces, claro, por eso te digo que hay que estar muy atentos hacia dónde va la tecnología, qué estoy midiendo, qué es lo que está pasando, pero luego el anclaje al mercado, a la realidad, a conocer al consumidor, a qué variables lo mueve de verdad, ¿no? Es bien interesante. Claro, súper interesante. Y me gustaría también ser muy respetuoso con tu tiempo. Me gustaría hacer dos últimas preguntas. Históricamente, el tema de la atribución ha sido complicada medir, ¿no? En medios Sí. tradicionales o digitales. Ahora que integramos en retail media, pues nuevos canales, ¿no? ¿En qué situación estamos en términos de la medición de la atribución en retail media? Yo creo que estamos mejor parados que antes, ¿no? O sea, creo que en general estamos mejor parados que antes porque ya hay, digamos, plataformas y tecnología que me permite medir con mayor precisión. Por un lado, y por otro lado, porque ya estamos hablando de datos de primera mano. Entonces, Ujú. esto te cambia la ecuación, porque el retailer tiene acceso a información de el ID de un usuario, o en este caso un DNI o lo que fuera, y puedo saber muchas cosas de primera mano. A qué hora compró, dónde compró, por qué compró, eh, con qué otros productos compró. Este producto lo compró además con qué otros productos. Entonces tengo mucha data de primera mano. Puedo saber estacionalidad. Esta persona, ¿cada cuánto tiempo está comprando este producto? Cada semana, cada 3 semanas. Y te encuentras cosas muy singulares. Eh, entonces, por un lado, creo que la tecnología nos está permitiendo medir mejor. Por otro lado, los retailers tienen data de primera mano y puedo realmente entender. Pero eso todavía no te resuelve, y hay que ser honestos con este tema, la enorme complejidad que significa atribuir algo. Porque ya lo hemos visto también en experiencias con marcas. La gente llega al mall con una idea de marca. Dice, bueno, voy a comprarme el Nokia no sé cuántos. Vengo con esa idea. ¿Dónde la construiste? Bueno, lo vi en social media, lo vi en mi youtuber favorito, hice un unboxing espectacular, me enamoré del producto eh, y vengo a comprar ese producto. Además, auspicia mi equipo favorito, tengo ahí mi feeling y vengo tal. Entro a la tienda, cruzo la puerta y me encuentro con un tigre de las ventas que me convence de que Nokia no es la mejor opción, sino que tengo que llevar un Motorola no sé qué, que además me van a regalar unos audífonos que me van a permitir llevar mi reunión. Entonces, de pronto oye, eh, la comunicación cumplió su rol, porque la persona bien posicionada tenía Nokia, todas las acciones en complemento ayudan a que haya una favorabilidad hacia la marca y vas teniendo check, 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 check. Y de pronto llegas al sitio y decides por otro. Entonces, quiero recalcar esta parte, Rodrigo, que si bien la tecnología nos permite hacerlo cada vez mejor, si bien los retailers tienen cada vez mayor data, el ser humano siempre va a seguir siendo muy complejo y entenderlo con variables muy limitadas no es una buena idea. Entonces no hay que digamos, ensalzar demasiado algo. A pesar de que yo estoy en retail media y podría decirte, no, Rodrigo, fíjate, retail media es la nueva frontera.
De hecho lo es, pero tiene sus limitaciones. Por eso es importante entender cuál es el rol que va a tener la marca de forma integral. ¿Cómo le hablo en social media? ¿Cómo le estoy impactando en el mall? ¿Cómo es mi estrategia de trade marketing? Porque de algún modo tengo que terminar de cerrar el círculo. ¿Qué estoy haciendo en piso? ¿Qué estoy haciendo en tienda? Que me permita cerrar ese círculo. Claro, esto es complejo, no es barato y termina siendo a veces poco escalable por los costos que se manejan. Pero estamos en ese camino, estamos andándolo y seguramente irá mejorando. La conclusión para mí es, la tecnología está funcionando, lo estamos entendiendo mejor, la data está cada vez más presente, pero no nos descuidemos de esa mirada integral de cómo es una persona y no necesariamente le atribuyamos todo al landscape, ¿no? Claro, claro, pues para cerrar me gustaría solamente, digo, tú seguramente tienes contacto con muchos CMOs. eh, ¿Qué le dirías a un CMO o qué le dices normalmente de por qué debería de incluir retail media en su media mix de 2026? Perfecto. Bueno, yo le suelo decir que tenga una mirada muy amplia del panorama de medios. Yo lo primero que suelo hacer, sobre todo con mis amigos que tienen estos cargos a nivel de Perú y que gestionan marcas realmente relevantes, siempre le digo es, abstrate un poquito y mira el panorama en general. ¿Dónde estás dejando los grandes volúmenes de inversión? Casi siempre la respuesta, sobre todo en digitales, social media. Ok. Eh, ¿Cuánto de esta data te pertenece? ¿Cuánto de esta data la puedes gestionar? ¿Cuánto de esta data realmente está contribuyendo favorablemente a tu marca? Compárala luego con las posibilidades que te puede dar retail media. Es decir, entregar 1 millón de impresiones entre las 12 de la noche y las 2 de la mañana, cuando tengo muchos insomnes deseando comprarse un yate, no es lo mismo que el señor que está llegando 9 de la mañana a una tienda o entrando 9 de la mañana a un e-commerce con una clara intención de hacer algo. Porque a las 2 de la mañana todo el mundo está deseando ganarse la lotería, comprarse un yate y darle toda la seguridad a su familia. Entonces, ¿qué pasa? Que en social media no necesariamente todo, se traduce a compra. Hay una parte importante y hay que meterle mucha gasolina a esto para que funcione. Yo siempre les digo esto, ¿cuánto de lo que tendrías acá puedes derivar a este lado y empezar a tener acciones más medibles? Cosas tan sencillas como cartelería digital dentro de tiendas, cuando están muy próximos a la compra, en los malls, acciones de piso, experiencias, la gente demanda experiencia, la gente demanda que le expliques por qué el producto A es mejor que el producto B. La gente demanda saber cuál es la crema que más acentúa con mi piel y no necesariamente eso lo sé solamente por un blog, que tiene un rol. Pero cuando viene un promotor o una promotora y me echa la crema y yo lo siento y digo, realmente esta no me deja brillo. Sí, esa es. O sea, se pueden hacer cosas muy medibles en piso, puedes realmente tener una contribución a una estrategia de ventas significativa a nivel de estrategias de piso. Y hay que ver el retail media como esa gran oportunidad, no solamente para anunciar mejor, sino para estar cada vez más cerca de tus consumidores. Claro, ¿no? Qué interesante tu punto de vista. Yo creo que sin duda 2026 va a ser un año interesante para retail media y para el tema de la publicidad en general. Solo me queda, Josué, pues agradecerte en verdad por participar con nosotros, por aceptar la invitación y compartirnos toda esta gran experiencia que tienes y lo que vives al día a día. No sé si tienes algún mensaje final para compartir con nuestra audiencia. No, en primer lugar agradecerte, gracias por estos espacios, creo que son muy enriquecedores y creo que contribuyen mucho a la industria general porque creo que hay que seguir hablando del tema y te agradezco la oportunidad que me diste para poder compartir algunas ideas. El mercado de Perú tiene sus complejidades como muchos mercados de la región. Yo hago la invitación a todos los que nos estén escuchando de que
de que afinen ese ojo y entiendan mejor sus mercados y no solamente vean una tendencia global de, bueno, hay que estar en e-commerce, sino entendamos qué es lo que está pasando a nivel de cada mercado. Y por otro lado, ya los que trabajamos en esta industria y a los que estamos metidos en el día a día, que pues no nos descuidemos de lo que viene con retail media, porque nos puede pasar lo que a muchos medios tradicionales les pasó en su momento, y te descuides y empieces a no surfear la ola en el momento correcto, porque esto está empezando a suceder. Creo que es necesario tomar la ola con mucha responsabilidad y con mucho enfoque estratégico, y este es el momento para hacerlo. Claro, sin duda. Ahora sí que no se les diga que no se les avisó. ¿No? Así es. Así que, bueno, pues muchas gracias, Josué. Muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Los esperamos en el siguiente episodio de Catapulta Comercial, un podcast de publicidad, marketing, medios y creadores. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escuchar Catapulta Comercial, el podcast sobre marketing, publicidad, medios y creadores, con entrevistas, reflexiones y datos para estar al día en lo que está pasando en la industria digital. Te esperamos en el siguiente episodio.